Epitafio de Lenin. Enero de 1924. Escrito, Viena, 28 de enero de 1924. Querido camarada Solsky. Como ven, en este momento no estoy en Berlín, sino en Viena. No recibí su carta hasta hoy, por lo que no pude responder a tiempo a su invitación. Lo lamento profundamente, ya que me hubiera gustado mucho unirme a honrar al líder muerto de la revolución proletaria. Es posible que haya tenido serias reservas sobre los métodos políticos y económicos que siguió en sus últimos años. Personalmente, puede que haya sido profundamente menospreciado por él debido a las diferencias existentes entre nosotros, y encontré aún más dolorosa la persecución de elementos, socialistas incluidos, en la esfera de influencia de Lenin que no estaban de acuerdo con sus puntos de vista. Pero en el momento de la muerte uno tiene que evaluar al hombre en su totalidad, no solo unos pocos años de su vida, ni solo algunos aspectos de su trabajo, y debe dejar de lado todos los rencores personales. Nuestras diferencias no deben cegarnos a la importancia de su fallecimiento. Era una figura colosal, de solo unos pocos que se encuentran en la historia del mundo. Entre los gobernantes de los grandes estados de nuestro tiempo, solo hay uno que hasta cierto punto se acerca a él en impacto, y ese es Bismarck, y los dos tienen mucho en común. Sus objetivos eran, por supuesto, diametralmente opuestos, en un caso, la dominación de la dinastía Hohenzollern en Alemania, en el otro, la revolución proletaria. Ese es un contraste entre el agua y el fuego. Y el objetivo de Bismarck era pequeño, el de Lenin tremendamente grande. Pero al igual que el canciller de hierro, Lenin también fue un hombre de la voluntad más tenaz, inquebrantable y audaz. Como él, comprendía muy bien el significado de la fuerza armada en la política y podía aplicarla despiadadamente en el momento decisivo. Cuando Bismarck declaró que los grandes problemas de la época debían resolverse con sangre y hierro, esta era también la opinión de Lenin. Por supuesto, ninguno de ellos creía que la sangre y el hierro fueran suficientes por sí solos. Al igual que Bismarck, Lenin también fue un maestro de la diplomacia, el arte de engañar a sus oponentes, de sorprenderlos y descubrir sus puntos débiles, para derribarlos. Y al igual que Bismarck, si creía que el camino en el que estaba no lo llevaría a su objetivo, Lenin estaba listo, sin ninguna reserva, para revertir inmediatamente su curso y emprender otro camino. Con la misma facilidad con la que Bismarck en 1878 pasó del libre comercio al proteccionismo, Lenin pasó de la pura, probablemente una referencia al comunismo de guerra RH, a la NEP, nueva política económica. Pero, por supuesto, como es evidente y ya se ha señalado, además de las similitudes entre los dos, también había diferencias, y ciertamente no menores, en sus objetivos. Lenin superó con creces a Bismarck en su comprensión de la teoría, que estudió con entusiasmo, y en su ausencia de interés propio. Bismarck no tenía tiempo para la teoría, y utilizó la posesión del poder estatal para beneficio personal. Sin embargo, Lenin se quedó atrás de Bismarck en su conocimiento de países extranjeros. Bismarck estudió cuidadosamente los estados, su poder y las relaciones de clase en ellos, con las que su política exterior tenía que lidiar. Lenin, por el contrario, aunque vivió durante décadas como emigrante en Europa Occidental, nunca logró una comprensión completa de sus peculiaridades políticas y sociales. Su política, que estaba completamente adaptada a las peculiaridades dentro de Rusia, era con respecto a los países extranjeros basada en la expectativa de una revolución mundial, que para cualquiera que conociera Europa Occidental debe haber parecido desde el principio como una ilusión. Aquí encontramos la diferencia más profunda entre Bismarck y Lenin. El primero estableció su poder a través del éxito de su política exterior, el segundo a través de su política interna. La causa de esto radica no solo en una diferencia en el tipo de talentos de los dos hombres, sino también en una diferencia en los entornos en los que trabajaban. Bismarck llegó al poder en un país donde las masas ya habían despertado a una intensa vida política a través de la Revolución Francesa y la Guerra Napoleónica, y luego a través de la Revolución de 1848. Imponer su completa autoridad sobre ellos y abolir su pensamiento y acción independientes resultó imposible. En eso fracasó totalmente. Lenin, por el contrario,
llegó al poder en medio de masas que estaban agitadas en extremo debido a la guerra, pero que aún no habían tenido la experiencia del pensamiento político independiente y las aspiraciones durante las generaciones posteriores, y por lo tanto, después de la disminución de la agitación, se subordinaron sin dificultad al poder de la personalidad superior de Lenin y sus camaradas. Aquí yace la raíz más profunda del gran éxito de Lenin, pero aquí también el comienzo de mis mayores reservas con respecto a su sistema. Porque la liberación del proletariado significa sobre todo la más plena independencia de su pensamiento y actividad. Comienzos considerables y prometedores en esa dirección ya existían en el proletariado ruso antes de la revolución de 1917. Lenin comenzó así concediendo al proletariado la libertad más plena. Pero las consecuencias políticas y económicas de sus métodos lo obligaron a restringirlo cada vez más. No me detendré en esto, porque aquí sobrepaso los límites de un obituario y lo convierto en una polémica. También debe tenerse en cuenta que, a pesar de mis reservas sobre los métodos de Lenin, no me desespero de la situación de la Revolución rusa. Desde mi punto de vista, parece que Lenin pudo haber llevado la revolución proletaria a la victoria en Rusia, pero no pudo hacerla fructificar. En este sentido, la revolución rusa aún no ha terminado. No se llevará a la tumba con Lenin. En Rusia, también, las aspiraciones de independencia de las masas trabajadoras finalmente ganarán aceptación. Y entonces todos los frutos, que la revolución rusa contenía en su interior en la mayor abundancia, madurarán. Entonces todos los trabajadores de Rusia, y todos los trabajadores del mundo, sin divisiones en el movimiento, recordarán con gratitud a todos sus grandes pioneros, que durante décadas llenas de lucha y tribulaciones prepararon la revolución rusa y luego la llevaron a la victoria. Y también para aquellos que hoy se oponen al Partido Comunista, el nombre de Lenin no faltará en este panteón. Esta situación de unidad de las masas trabajadoras del mundo para honrar conjuntamente a su héroe caído, para trabajar libremente juntas para construir la sociedad socialista, es una situación que aún no puedo ver, antes de seguir a Lenin a la tierra de la que ningún viajero regresa. Viena, 28 de enero de 1924. Parte superior de la página. Nota al pie de la historia revolucionaria. 1. Después de la muerte de Lenin el 21 de enero de 1924, Karl Kautsky fue contactado por Pan Skisolsky, el corresponsal en Berlín del periódico del gobierno soviético Izvestia, e invitado a contribuir con un artículo conmemorativo sobre Lenin. Como opositor vociferante del régimen bolchevique, que había sido memorablemente denunciado por Lenin en el panfleto La Revolución Proletaria y el renegado Kautsky, el teórico de la socialdemocracia alemana se sorprendió sin duda al recibir tal solicitud. Sin embargo, Kautsky aceptó la invitación de Solsky, y escribió la carta diagonal artículo que se reproduce a continuación. De hecho, fue publicado en Izvestia, acompañado de una introducción editorial comentando que incluso un enemigo abierto del leninismo como Kautsky reconocía la grandeza del genio de la revolución proletaria. El artículo fue publicado más tarde en la revista teórica austro-marxista Der Kampf, volumen 17, número 5, mayo de 1924, pp 176-9, como Ein Brief über Lenin, de la cual se toma la traducción que aparece aquí.